Hola, un saludo para todos nuevamente. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Santiago Mariño. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los temas de la unidad 8, que habla sobre los primeros auxilios, y la unidad 9, que habla sobre protección al medio ambiente, donde les estaremos definiendo algunos conceptos clave de estos dos temas. Mi nombre es Kevin Vargas y yo les hablaré sobre los puntos de qué son los primeros auxilios y su importancia, evaluación de las escenas, evaluación de lesionados y signos vitales. Sin más preámbulos, empezar. Los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido el incidente, la escena, y hasta la llegada de la asistencia sanitaria de servicio de emergencia. La importancia de los primeros auxilios ante una situación de emergencia puede ayudar a salvar vidas, situaciones de emergencia que pueden darse en cualquier momento, ya sea en una persona que ha sufrido un atrancamiento, una víctima que ha tenido un accidente de tráfico o una persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. En cualquier de los casos anteriores, realizar técnicas de primeros auxilios durante los primeros minutos es crucial para mantener en vida al lesionado, mientras llega la ayuda sanitaria profesional. La evaluación de la escena es la forma como se prepara uno para la situación específica, desde el momento que ocurre una contingencia hasta que finalmente se llevan al paciente. Debe considerar una diversidad de cosas que, de acuerdo a la iniciación del tratamiento del paciente, darán consecuencias. La evaluación de la escena incluye el despacho de información. Debe combinarse con la inspección de la escena para identificar los peligros de la misma, la preocupación sobre la seguridad, los mecanismos de lesión, la naturaleza de enfermedad y el número de pacientes que pueda haber, así como también los recursos adicionales que puedas necesitar para cuidar al paciente de forma segura y eficaz. Evaluación del lesionado. La evaluación inicial de un accidentado consiste en realizar una valoración global de su estado, con el objetivo de determinar el alcance de sus lesiones, para establecer las prioridades de actuación y adoptar las medidas necesarias en cada caso. Es usual iniciarlo por la cabeza y seguirlo hacia abajo. Si hubiera alguna señal de probable localización de una herida, se podrá fijar la atención en la parte sospechosa. Signos vitales. Los signos vitales son medidas de varias características fisiológicas humanas, generalmente tomadas por profesionales de la salud, para valorar las funciones corporales más básicas. Los signos vitales reflejan funciones esenciales como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de 4 situaciones que se pueden presentar en un lesionado. En primer lugar, acerca de la revisión cardiopulmonar, que es una emergencia que presenta un lesionado, que consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardíaco respiratorio, para que el oxígeno pueda llegar a sus signos vitales. Primero que nada, se evalúa el estado de la persona, se evalúa si la persona está consciente o es inconsciente. Luego se inicia comprimiendo el tórax de la persona con una de las manos y se hunde hasta 5 o 6 centímetros. Luego se apoya el talón de la mano en el centro inferior del esterón y con el talón de la otra mano se coloca sobre la otra y se cruzan los dedos. En segundo lugar, tenemos la obstrucción de las vías aéreas. A una persona se le puede quedar atascado en la garganta un cuerpo extraño, que puede ser un alimento o un objeto extraño, lo que puede impedir que le llegue oxígeno a los pulmones. El atragantamiento que le puede suceder a las personas de diferentes edades, esta puede suceder de dos tipos, la incompleta y la completa. La completa es cuando el elemento le obstruye toda la respiración a la persona y no deja que le entre aire a los pulmones. Y la incompleta es cuando, como lo dice la palabra, todavía puede que le entre un poco de aire a la persona. Lo que se hace es actuar con rapidez y se agarra a la persona por la parte de atrás con ambos brazos. Se coloca una de las manos en forma de puño y la otra mano se coloca sobre la otra y se presiona el abdomen fuertemente, reclinándolo hacia la parte de arriba.
Esto se debe hacer en repetidas veces hasta que la persona expulse del cuerpo extraño o puede quedar inconsciente, y después que quede inconsciente la persona se coloca en el piso con la cabeza hacia un lado y luego se le sigue haciendo lo mismo en el abdomen hasta que la persona bote el objeto. Luego tenemos los cuerpos extraños en los ojos. Un cuerpo extraño en el ojo simplemente es un objeto que tiene la persona o algo que no debería estar allí y que causa incomodidad. Esto puede ser suciedad, polvo, maquillaje, trozos de metal, objetos oxidados, entre otros. Muchas veces nos pasa que nos molesta el ojo y resulta que tenemos algo muy pequeño que no se puede ver. Entonces debemos tener cuidado al momento de realizar alguna extracción, ya que si el objeto está en la parte esclerótica del ojo, hay que probar enjuagándolo con agua o con gotas para los ojos. Pero si el objeto está en la parte colorida del ojo, no se debe intentar extraer el objeto. Y por último tenemos la fractura, que es una ruptura que se ocasiona en el hueso, es decir, se parte el hueso. Las fracturas pueden ser abiertas cuando el hueso está roto y traspasa la piel, y pueden ser cerradas cuando el hueso está roto pero la piel se encuentra intacta. Las fracturas ocurren por lo general debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Mi nombre es Josué Barreto y les hablaré sobre algunos puntos de la unidad 8, como son las quemaduras. Las quemaduras involucran los daños en los tejidos producidos por el calor, la sobreexposición al sol, o otras radiaciones, o el contacto con productos químicos o la electricidad. Las quemaduras pueden ser problemas médicos menores o constituir emergencias potencialmente fatales. Existen algunos tipos de quemaduras, como son las quemaduras de primer grado. Estas quemaduras son leves que solo afectan la capa externa de la piel, que es la epidermis. Las quemaduras de segundo grado. Este tipo de quemadura afecta tanto a la epidermis como la segunda capa de la piel, que es la dermis. Las quemaduras de tercer grado. Estas quemaduras alcanzan la capa de la grasa que se encuentra debajo de la piel. Las zonas quemadas pueden quedar de color negro, de color marrón o de color blanco. Hablaremos sobre las heridas. Las heridas son lesiones sufridas a nivel de la piel y mucosa, producidas por un agente agresor que vence la resistencia del área implicada hasta llegar a romper o lesionando otros tejidos adyacentes, como son los vasos, músculos, nervios, entre otros. Existen tipos de heridas que son las heridas cortantes, las heridas punzantes, las laceradas y las penetradas, entre otras. Las hemorragias suelen producirse como consecuencia de una herida o una contusión, aunque la mayoría no supone riesgo alguno para la vida. A medida que se produce una hemorragia, debemos tomarlas en cuenta para que esta no se vuelva peor, para evitar inyecciones y otras complicaciones posibles. Las hemorragias internas es de gravedad extrema y pueden ser mortal, como se pueden localizar en el abdomen, la cabeza o el tórax. La pérdida de sangre puede ser abundante aunque no haya síntomas externos. Hablaremos sobre la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es la degradación del ambiente por consecuencias de la introducción de sustancias o elementos físicos que alteran su naturaleza de manera drástica, impredecible y peligrosa, haciéndolo menos apto para la vida y tal como conocemos de dicho otro modo. Dicho de otro modo, se trata del daño ambiental por causa de acciones contaminantes de distintos tipos. La contaminación ambiental es un fenómeno óptico del impacto de las actividades económicas y el modo de vivir de los seres humanos.
tiene que ser el ecosistema. Puede darse en distintos contextos y distintos grados. Los seres vivos en general, entre ellos la propiedad de la humanidad. Se estima que por distintos ejemplos, en el 2015 le costaron la vida a millones de personas en el mundo. Existen varios tipos de contaminación ambiental. Les voy a nombrar algunos: la contaminación atmosférica o del aire, la contaminación terrestre o del suelo, la contaminación hídrica o del agua. Estos son algunos de los tipos de contaminación que existen en el mundo. Las principales causas del impacto ambiental es la actividad humana. La actividad humana es una de las principales causas de la contaminación ambiental. En el desarrollo de la tecnología es notorio y ha logrado importantes avances para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, ha tenido una significativa repercusión negativa en el medio ambiente. El uso de productos químicos y pesticidas son también el principal factor de esto. En el sector agropecuario es el uso de estos productos químicos, pesticidas, plaguicidas y herbicidas como parte de métodos de cultivo y cuidado que implican las actividades de este sector. Los desechos industriales y domésticos también son algunos principales causantes de la contaminación ambiental. Las actividades industriales producen grandes cantidades de desechos tóxicos para el medio ambiente, como gases, químicos, solventes, entre otros. Muchos son expulsados de manera directa e indirecta al agua o al aire, contaminándolos y provocando daños en ellos. Y en el ambiente de gran magnitud. Los combustibles fósiles son los relevantes factores de contaminación, desde los métodos de extracción como la refinación y el uso impactante de manera negativa en el ambiente. Entre los recursos más explotados de la naturaleza para generar combustible es el petróleo, el gas natural y el carbón, que son altamente contaminantes. La deforestación es una de las principales causas del impacto ambiental, ya que la deforestación o la tala discrimina de árboles es una de las principales causas de contaminación ambiental. Esta actividad ha ocurrido en porcentajes importantes. Los bosques, selvas de la tierra, incluso ya se encuentran un gran número de espacios naturales en estado de extinción. Gracias. Son las causas y consecuencias de la contaminación del aire. Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón en la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas sustancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastorno del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de concentración, después de cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares, y en ocasiones constituye un obstáculo para la aviación. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o el funcionamiento de los sectores industriales y de transporte por carretera principalmente.
Dentro del sector industrial habría que diferenciar entre las fábricas, por ejemplo, de cemento o de acero, y las centrales de producción de electricidad, que producen la mitad de la electricidad consumida en nuestro país. Las series de estudios al respecto son aún demasiado cortas para llegar a conclusiones definitivas, aunque parece que apuntan en el sentido del calentamiento global del clima, o al menos, si no son su causa, sí parece que puedan acelerar el proceso. Ahora hablemos de la contaminación del agua, sus causas y consecuencias. La acción y el efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que de modo directo o indirecto implican una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. La contaminación del agua puede estar producida por compuestos minerales, pueden ser sustancias tóxicas como los metales pesados, plomo, mercurio, etc. Nitratos, nitritos, otros elementos afectan las propiedades organolépticas, olor, color y sabor del agua, que son el cobre, el hierro, etc. Otros producen el desarrollo de las algas, compuestos orgánicos, fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc. También eutrofización del agua debido a una disminución de la concentración del oxígeno, ya que permite el desarrollo de los seres vivos. La contaminación microbiológica se produce principalmente por la presencia de fenoles, bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares. La contaminación térmica provoca una disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua. Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud humana. La presencia de nitrato, que son las sales del ácido nítrico, en el agua potable pueden producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo pueden ser absorbidos por las cosechas. De ser ingerida en cantidad suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. Contaminación del suelo, causas y consecuencias. Entre las principales causas de la contaminación del suelo están los depósitos de desechos peligrosos directamente en él, siendo los principales contaminantes los hidrocarburos y sus derivados. ¿Por qué son peligrosos? Porque una parte de nuestros suelos son de origen volcánico y la otra son de origen calcáreo, y en ambos tipos son muy porosos, llegando estos productos a los mantos acuíferos con el efecto de la lluvia. Otra causa de la contaminación del suelo es el uso y el abuso de los agroquímicos, entre los que se pueden citarse fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, ya que la mayoría de ellos contienen un promedio de vida residual de 30 años. Esto quiere decir que las plantas solo aprovechan un poco de lo que queda en el suelo, comienzan a filtrarse por efecto de la lluvia hasta que llegan a los mantos acuíferos, donde comienza a acumularse y a formar parte del ciclo del agua. Entre las consecuencias de la contaminación de los suelos se encuentran muerte de la flora y la fauna de la región del suelo contaminado, alteración de los ciclos biogeoquímicos, contaminación de mantos freáticos, interrupción de los procesos biológicos. Ahora hablaremos del principio de la ecología. Es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente, la distribución y la abundancia, y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y el medio ambiente en el que viven, o sea, el hábitat, así como influencia que cada uno de los seres vivos tienen sobre el medio ambiente. La ecología tiene como único principio el de estudiar las interacciones que resultan de integrar los sistemas bióticos y abióticos en un lapso de tiempo y espacio definido. Ahora hablaré de la protección ambiental. Consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural,
preservándolo del deterioro y la contaminación. Programa de protección ambiental. Es el responsable de ejecutar los planes y estrategias definidas en materia ambiental. Mi nombre es Mari Carmen González, Extensión Caracas, Ingeniería Civil, Escuela 42. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre la protección ambiental, programas de protección ambiental, saneamiento ambiental y las leyes de reglamento para la preservación del ambiente. La protección ambiental es un conjunto de medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación. Programas de protección ambiental. Este es responsable de ejecutar los planes y estrategias definidas en materia ambiental. Saneamiento ambiental. Por esta parte, más que todo, toma las acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen como objetivo alcanzar niveles de crecimientos de salubridad ambiental. Estas comprenden el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, orgánicos, tales como las excretas, residuos alimenticios, los sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud ambiental y la contaminación. Tiene como finalidad la promoción y mejoramiento de condiciones de vida urbanas y rurales. Leyes y reglamentos para la preservación del ambiente. Ley orgánica de ambiente. Establece disposiciones y principios rectores para la gestión ambiente. Establecer normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Ley penal del ambiente. Tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente. Imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar de las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales. Ley de bosques. Esta tiene como objetivo del presente decreto con rango, valor y fuerza de las leyes, establecer los principios y normas de conservación sustentable de los bosques, componentes del patrimonio forestal, beneficio de las generaciones actuales y futuras, atendiendo el interés social y económico de la nación. Gracias por su atención.